El propósito de Dios para su Iglesia. La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su Iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la Iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La Iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la Iglesia se manifestará con el tiempo, aún a los principados y potestades en los cielos. Efesios 3, verso 10, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Muchas y maravillosas son las promesas registradas en las Escrituras en cuanto a la Iglesia. Mi casa, casa de oración será llamada de todos los pueblos. Isaías 56, verso 7. Y daré a ellas, y a los alrededores de mi collado, bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y despertaréles una planta por nombre, y no más serán consumidos de hambre en la tierra, ni serán más avergonzados de las gentes. Y sabrán que yo su Dios Jehová soy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Ezequiel 34, verso 26, y verso 29 hasta el 31. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y dé casas de prisión a los que están de asiento en tinieblas. Isaías 43, verso 10 hasta el 12, capítulo 42, versos 6 y 7. En hora de contentamiento te oí, y en el día de salud te ayudé, y guardarte y te daré por alianza del pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. En los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres serán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manaderos de aguas. Y tornaré camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Mas Sión dijo, dejóme Jehová, y el Señor se olvidó de mí, olvidaráse la mujer de lo que parió, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Isaías 49, verso 8 hasta el 16. La Iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la Iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la Iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la Iglesia de la tierra con la Iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su Iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su Iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión, ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra, sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su Iglesia,
sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono, y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios, y triunfará contra toda oposición. Durante los siglos de tinieblas espirituales, la Iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada en un monte. De siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ella. Por débil e imperfecta que parezca, la Iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. ¿A qué hemos de comparar el reino de Dios?, preguntó Cristo, ¿o con qué semejanza lo representaremos? Marcos 4, verso 30. Él no podía emplear los reinos del mundo como símil. No podía hallar en la sociedad nada con que compararlo. Los reinos terrenales son regidos por el ascendiente del poder físico, pero del reino de Cristo está excluida toda arma carnal, todo instrumento de coerción. Este reino está destinado a elevar y ennoblecer a la humanidad. La Iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, lleno de variados dones y dotado del Espíritu Santo. Los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. Es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada por su Iglesia, a fin de que su nombre sea glorificado. Se da un cuadro de esta obra en la visión de Ezequiel del río de la salud. Estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán a la llanura, y entrarán en la mar, y entradas en la mar, recibirán sanidad las aguas. Y será que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos arroyos, vivirá, y junto al arroyo, en su ribera de una parte y de otra, crecerá todo árbol de comer, su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto. A sus meses madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ezequiel 47, verso 8 hasta 12. Desde el principio Dios ha obrado por medio de su pueblo para proporcionar bendición al mundo. Para la antigua nación egipcia Dios hizo de José una fuente de vida. Mediante la integridad de José fue preservada la vida de todo ese pueblo. Mediante Daniel Dios salvó la vida de todos los sabios de Babilonia. Y esas liberaciones son lecciones objetivas. Ilustran las bendiciones espirituales ofrecidas al mundo mediante la relación con el Dios a quien José y Daniel adoraban. Todo aquel en cuyo corazón habite Cristo, todo aquel que quiera revelar su amor al mundo, es colaborador con Dios para la bendición de la humanidad. Cuando recibe gracia del Salvador para impartir a otros, de todo su ser fluye la marea de vida espiritual. Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. Deseaba que fuesen como manantiales de salvación en el mundo. Se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. En los primeros días de Israel, las naciones del mundo, por causa de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Una vez le habían conocido, pero por cuanto no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Romanos 1, verso 21. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las borró de la existencia. Se proponía darles una oportunidad de volver a conocerle por medio de su pueblo escogido. Mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de ser levantado ante todas las naciones, y cuantos le miraran vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representante de Dios. Olvidaron a Dios, y dejaron de cumplir su santa misión. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Se apropiaron ellos de todas sus ventajas para su propia glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación.
Las restricciones que Dios había impuesto a su asociación con los idólatras para impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, las usaban para edificar una muralla de separación entre ellos y todas las demás naciones. Privaron a Dios del servicio que requería de ellos, y privaron a sus semejantes de dirección religiosa y de un ejemplo santo. Los sacerdotes y gobernantes se estancaron en una rutina de ceremonias. Estaban satisfechos con una religión legal, y era imposible para ellos dar a otros las verdades vivientes del cielo. Consideraban cabalmente suficiente su propia justicia, y no deseaban que un nuevo elemento se introdujera en su religión. No aceptaban la buena voluntad de Dios para con los hombres como algo independiente de ellos mismos, sino que la relacionaban con sus propios méritos debidos a sus buenas obras. La fe que obra por el amor y purifica el alma no podía unirse con la religión de los fariseos, hecha de ceremonias y de mandamientos de hombres. En cuanto a Israel, declara Dios, y yo te planté de buen vidueño, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmientos de vid extraña? Jeremías 2, verso 21. Es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí. Oseas 10, verso 1. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado, y será para ser consumida. Aportillaré su cerca, y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Isaías 5, verso 3 hasta el 7. No corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ezequiel 34, verso 4. Los jefes judíos se consideraban a sí mismos demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para necesitar el honor que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. La gloria de Dios debe ser revelada, su palabra afirmada. El reino de Cristo debe establecerse en el mundo. La salvación de Dios debe darse a conocer en las ciudades del desierto, y los discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían hecho.